Clasificación de los contratos. Tenemos como nueva categoría los contratos instantáneos y de tracto sucesivo. A los contratos instantáneos también les vamos a llamar contratos de ejecución instantánea. Son aquellos que se forman y se cumplen inmediatamente, es decir, no queda nada pendiente por entregar alguna prestación, alguna cantidad, un interés, alguna obligación que cumplir. Por lo tanto, la ejecución de estos contratos la vamos a llevar a cabo en una sola transacción, en el momento, y recae sobre el simple intercambio de conocimiento por parte de las personas que integran esta negociación. Es decir, yo te pago y tú me entregas la cosa. Yo presto el servicio y tú cumples con tu parte, con el dinero o con lo que se haya pactado. Ejemplo de esto, el contrato de compraventa, de contado o esos documentos que nosotros redactamos cuando hacemos una transacción, vendemos un auto, en ese momento entregamos las llaves, la factura, los documentos y en consecuencia pues nos entregan el vehículo. Los contratos de tracto sucesivo. En este caso, el objetivo o el objeto de este documento se va cumpliendo de forma paulatina a través de prestaciones periódicas. Es decir, mes con mes, semana con semana, yo voy entregando lo que me comprometí a otorgar y la otra persona va pagando por ese servicio o me permite seguir utilizando la cosa, etc. Estos contratos lo que hacen es regular una serie de entregas o prestaciones periódicas que perviven o que sobreviven durante un tiempo prolongado que obviamente debe de estar determinado en ese documento en el que vamos a establecer estas obligaciones. En este tipo de contratos o en estas operaciones de tracto sucesivo podemos incluir algunas en las que, por ejemplo, nos obligamos a entregar diversos bienes. Es decir, hay un terreno, yo soy una constructora y me comprometo a entregar las primeras 10 casas en enero, las siguientes 5 en marzo y las demás en octubre, por ejemplo. O me comprometo a prestar una serie de servicios de forma sucesiva y por precio unitario. Es decir, a mí me contrata una empresa para organizarles todos sus eventos sociales. Entonces puede haber un evento social en enero, en mayo organizamos la comida del Día de las Madres, en septiembre una fiesta mexicana y en diciembre la posada. Es decir, a lo largo del año yo voy a ir cumpliendo con las obligaciones a las que me comprometí. Esto se hace de forma sucesiva y por un precio unitario, es decir, pactamos desde un inicio cuánto va a costar el total de los servicios o el total de los bienes, aunque establezcamos diversas formas o modalidades de pago. Otro ejemplo puede ser un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque mes con mes o de forma periódica, pues vamos pagando por las rentas de esa casa, de ese local o de ese espacio que nos están permitiendo utilizar. El contrato de prestación de servicios profesionales, si yo soy freelance, si hago diseño gráfico, si me comprometo a lo mejor a entregar cierto tipo de productos, etcétera. En el mismo sentido, tenemos los contratos nominados e innominados. Los contratos nominados, como su nombre lo indica, tienen un nombre, se les conoce formalmente de alguna manera. Cuando digo formalmente me refiero a que se encuentran regulados expresamente por la ley. Es decir, la norma los contempla como tal, los describe, nos habla de sus características fundamentales y los regula, nos pone qué requisitos debemos de cumplir para que exista o para que ese contrato sea válido por la ley. A estos contratos también los vamos a conocer como contratos típicos. Son los contratos comunes. Yo abro el Código Civil y encuentro un listado de todos esos contratos que la misma norma contempla, la norma regula.
Esto en el libro quinto, donde encontramos este capítulo o este apartado como de las diversas especies de contratos. Ahí se prevén las regulaciones para todas esas transacciones nominadas celebradas dentro del estado de Jalisco. La compraventa del artículo 1850 en adelante, la permuta del artículo 1909 en adelante, el mutuo, el 1966, tenemos también la donación, la prestación de servicios y todos esos contratos que la misma ley prevé como los contratos más utilizados o las transacciones realizadas con mayor regularidad dentro de la sociedad. Por eso nos encontramos ante una necesidad de explicar claramente cuándo hay una compraventa, cómo se debe de realizar, qué es el objeto de un contrato de compraventa, de un arrendamiento, de un comodato, etcétera. Y los contratos innominados son aquellos que celebran las partes de acuerdo a sus intereses, pero no se encuentran establecidos como tales dentro de la ley o como tales dentro del Código Civil. Esto no quiere decir que no tengan un nombre, porque de alguna u otra manera los vamos bautizando en el día a día y conforme satisfacen nuestras necesidades como sociedad. A estos contratos también los podemos conocer como contratos atípicos, es decir, que salen de lo normal, o contratos nuevos. ¿Por qué? Porque nacen de esas transacciones novedosas o de ese mismo avance de la sociedad en relación a los contratos que la misma ley ya conoce o que ya nos ha descrito. Recordemos que nosotros como sociedad nos encontramos en constante cambio, que la globalización permite que día con día aparezcan nuevas figuras, sin mencionar temas como la tecnología, el comercio electrónico, las firmas electrónicas, las transacciones internacionales, etc. Y estos documentos, la misma ley no establece una regla de aplicación imperativa o supletoria para estos. Esto quiere decir que no lo encuentro en el Código Civil del Estado, pero tampoco lo encuentro en el Código Civil Federal. En el caso de estos contratos, las partes van a poder definir o van a poder decidir cuál es el contenido de estos, siempre y cuando cumplamos con los límites impuestos por la ley. Es decir, no podemos hacer un contrato atípico sobre algo que esté prohibido por la ley, que tenga que ver, por ejemplo, con pornografía, con tráfico de personas, prostitución, drogas, etcétera, etcétera. Es decir, siempre tienen que cumplir con esos requisitos mínimos que las obligaciones requieren o los requisitos de validez de los negocios jurídicos. ¿Para qué? Para que el contrato pueda ser vinculante. Cuando hablamos de que un contrato es vinculante, es que obliga a ambas partes a cumplir con lo que se comprometieron. Y en este caso, si bien no existen reglas para estos contratos, pues siempre vamos a aplicar las normas genéricas en materia de negocios jurídicos y contratos. Ejemplos, el contrato de patrocinio, es decir, una marca de refrescos le da a un equipo de fútbol una cantidad a cambio de que ellos utilicen su logotipo en las playeras, en el shorts o que vendan un producto específico dentro de su estadio. El contrato de agencia comercial, que es un contrato en el que yo permito que alguien explote mi negocio a cambio de ciertas prestaciones, o el contrato de franquicia, como nosotros lo conocemos. Yo te doy el derecho a utilizar una marca, debes de seguir ciertos lineamientos y a cambio me vas a otorgar unas regalías. Que si bien es cierto, en ocasiones estos contratos se regulan por otras legislaciones de carácter comercial o en materia de propiedad intelectual, no quiere decir que dentro del capítulo de los contratos del Código Civil se encuentren contemplados. De ahí que se trate de contratos. Al respecto, el artículo 1328 del Código Civil del Estado de Jalisco nos dice que los contratos que no estén especialmente reglamentados en este código, es decir, el Código Civil, se van a regir por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes, que es lo principal, la manifestación expresa del consentimiento o de esa intención de obligarte,
y en lo que fueran omisas o donde haya lagunas o lo que se nos olvide mencionar por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento. Es decir, con el contrato al que se parezca más es el que los va a regular.